En las calles de Madrid, el invierno caía sobre la hermosa mansión de Javier Montesinos. No era un hogar, sino una fortaleza de cristal y mármol, un testimonio silencioso de una fortuna colosal y de una soledad aún mayor. La pálida luz de la tarde se deslizaba por los ventanales panorámicos, revelando un diseño de interiores que gritaba precio, pero susurraba vacío. Cada mueble, cada obra de arte abstracto había sido elegido para impresionar, no para acoger. El silencio era el habitante más antiguo de la casa, una presencia densa y casi palpable, rota solo por el eco protocolario de los pasos de empleados que se movían como fantasmas por pasillos que parecían más bien galerías de un museo frío e impersonal. El aire era enrarecido, cargado de lujo y de una tristeza que ninguna riqueza lograba purificar. En este mausoleo moderno vivía su rey, Javier Montesinos. A sus 45 años era un titán de la tecnología, un nombre, sinónimo de poder y de una crueldad calculada en el mundo de los negocios. Incluso en la soledad de su casa, vestía un traje de diseñador como si fuera una armadura, su postura erguida, su rostro una máscara de control inquebrantable. Pero sus ojos, si alguien se atrevía a mirarlos el tiempo suficiente, contaban una historia diferente. Eran portales a un cansancio abismal, a un dolor tan profundo que el dinero no solo no podía curar, sino que parecía amplificar. Era la imagen del éxito, el arquetipo del hombre que conquistó el mundo, pero que, en algún punto del camino, se había perdido a sí mismo en la inmensidad de sus propias conquistas materiales. Detrás de la fachada del magnate implacable, Javier era un hombre en ruinas. La sombra de la culpa lo perseguía en cada rincón de la mansión silenciosa, un recordatorio constante del accidente de coche que se llevó a su amada esposa y dejó a Mateo, su único hijo, confinado a una silla de ruedas. El dolor era una herida abierta que se negaba a tratar. En su lugar, se sumergió en el trabajo con la furia de un fugitivo, transformando su empresa en un refugio y una distracción. Creía, con una convicción desesperada, que el amor se manifestaba a través de la provisión. Proveer el mejor tratamiento, los mejores médicos, la mejor tecnología, era el único lenguaje paternal que aún recordaba cómo hablar. Una penitencia pagada en euros para silenciar los gritos de su propio corazón. En el piso de arriba, en una habitación que parecía más una unidad de cuidados intensivos de un hospital de lujo que el santuario de un niño, vivía Mateo. Con 10 años, su mundo era un universo de equipos médicos de última generación, fisioterapeutas con horarios marcados y enfermeras que monitoreaban sus signos vitales con una eficiencia fría. Todo lo que el dinero podía comprar estaba allí, rodeando su cama y su silla de ruedas. Faltaba, sin embargo, lo que no tenía precio, la presencia de un padre. Javier amaba a su hijo con una intensidad que lo aterrorizaba, pero su amor estaba sepultado bajo capas de culpa. Veía en Mateo no solo al niño que amaba, sino el recordatorio vivo de su mayor fracaso, y esa visión lo paralizaba, manteniéndolo a una distancia segura y dolorosa. En el mismo escenario de opulencia y dolor se movía una figura casi invisible, Sofía Ramírez, una joven mexicana de 22 años cuyo uniforme de limpiadora, sencillo y ligeramente desgastado, no lograba opacar la luz que emanaba de ella. Su rasgo más cautivador eran sus ojos, marrones y enormes, que brillaban con una vivacidad que contrastaba dramáticamente con la atmósfera sombría de la casa. Llevaba el pelo recogido en un moño funcional, y su rostro, desprovisto de cualquier artificio, poseía una pureza genuina. Había venido a España con el sueño de construir una vida mejor, pero más importante, de mantener a la familia que había dejado atrás. El peso de la nostalgia y de la lucha diaria estaba siempre con ella, pero no era lo suficientemente fuerte como para apagar su esencia radiante. Sofía llevaba dentro de sí una esperanza terca. A pesar del cansancio de tener 2 empleos y de las dificultades de vivir en un país extranjero, encontraba belleza en los detalles más simples. Un rayo de sol que atravesaba una ventana polvorienta, la melodía lejana de un músico callejero, el sabor de una fruta de temporada. Esta capacidad de maravillarse con lo pequeño la dotaba de una empatía natural y poderosa. No veía a las personas por sus posesiones o estatus, sino por sus almas. Y así era como veía a Mateo. Para todos en la casa, él era el paciente, el niño en la silla de ruedas. Para Sofía, detrás de los equipos y del diagnóstico, solo había un niño que necesitaba desesperadamente una cosa: alegría. Sus días en la mansión eran una danza silenciosa de trabajo arduo. Mientras limpiaba los vastos suelos de mármol y pulía superficies que rara vez eran tocadas, Sofía observaba. Veía la soledad en los pequeños hombros de Mateo, el suspiro pesado de una enfermera al final de un largo turno, la ausencia palpable de risas en la casa. No era intromisión,
sino una percepción aguda, nacida de un corazón que entendía de soledad y de anhelo. Se movía por los pasillos como una corriente de aire cálido en un castillo de hielo, siendo su presencia la promesa silenciosa de que algo diferente era posible, aunque nadie, y mucho menos el dueño de la casa, tuviera la capacidad de notar su influencia sutil y transformadora. Los tres vivían bajo el mismo techo, pero en universos paralelos. Javier, en su despacho dorado, ahogándose en números para no ahogarse en recuerdos. Mateo, en su habitación estéril, anhelando un mundo más allá de las cuatro paredes. Y Sofía, la limpiadora invisible que llevaba en su corazón la chispa que podría incendiar aquella estructura de hielo y transformarla en un hogar. Aún no lo sabían, pero el destino estaba a punto de tejer sus hilos y una simple melodía sería el catalizador para una colisión emocional que sacudiría los cimientos de aquella mansión y forzaría a un padre roto a confrontar la verdad, que la cura para su hijo y para sí mismo no podía ser comprada. Si ya te has emocionado con el inicio de este viaje que promete sacudir las estructuras del corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ningún detalle. Comenta aquí desde qué ciudad y país nos estás viendo y qué hora es allí. Nos encanta saber de dónde viene nuestra fuerza y sentir tu presencia en cada parte de esta historia. Aquel día, el mundo de los negocios había sido particularmente brutal. Javier Montesinos dejó la torre de cristal de su empresa con el sabor amargo de la frustración en la boca. Una negociación tensa habiendo agriado su humor ya sombrío. Condujo su berlina de lujo por las calles de Madrid no en busca de paz, sino de un silencio que reflejara su propio vacío. Al entrar en la mansión, esperaba ser recibido por la quietud opresiva de siempre, un ambiente que, aunque deprimente, era predecible. Era el capullo de control que él mismo había construido. Sin embargo, algo era diferente. Una anomalía en el patrón de silencio que regía su vida, una pequeña disonancia que su cerebro, entrenado para identificar desviaciones, registró inmediatamente como una invasión. No era un ruido, sino una melodía, suave, rítmica, llena de un calor que no pertenecía a aquellos pasillos fríos. Era una música latina, una cumbia suave que parecía filtrarse por debajo de una de las puertas del largo pasillo. La curiosidad, mezclada con una irritación latente por ver su orden perturbado, lo impulsó hacia adelante. Sus zapatos caros no hacían ruido en la alfombra persa mientras se acercaba a la fuente del sonido, la sala de fisioterapia de Mateo. Para Javier, aquel era un espacio casi sagrado de tratamiento médico, un lugar de rutinas y protocolos. La presencia de esa música allí era una herejía, una ruptura de reglas que necesitaba entender y probablemente castigar con su frialdad habitual. Se detuvo en la puerta entreabierta, el cuerpo oculto por la sombra del marco, y lo que vio lo paralizó. No fue un acto de desobediencia, sino una escena de pura e inalterada magia. Allí estaba Sofía, la limpiadora, con los auriculares de su móvil barato compartidos con Mateo. Un cable iba a su oído, el otro al de su hijo, y ella bailaba. Con una alegría contagiosa y desinhibida, giraba alrededor de la silla de ruedas, sus movimientos fluidos, su expresión una de éxtasis simple. No bailaba para él, sino con él. Sus manos sostenían las de Mateo, moviendo sus brazos al compás de la música, transformando la silla de ruedas no en una prisión, sino en el centro de una fiesta privada. El sonido que siguió fue lo que verdaderamente quebró a Javier. Era la risa de Mateo, no una sonrisa contenida o un sonido ahogado, sino una carcajada abierta, sonora, llena de vida. Una cascada de felicidad que resonó por el pasillo e impactó a Javier con la fuerza de una ola. No veía esa luz en los ojos de su hijo, no oía esa expresión de alegría pura desde antes del accidente. El shock fue inmediato y visceral. Su máscara de control no solo se agrietó, se desintegró. En su pecho, una avalancha de emociones contradictorias chocó. Una vergüenza abrumadora porque una extraña había conseguido en minutos lo que él no había logrado en años. Un dolor agudo al percibir la magnitud de la felicidad que su hijo se estaba perdiendo. Sintió la necesidad urgente de interrumpir, de restablecer el orden, de reprender la insolencia. Pero sus pies estaban clavados en el suelo. La escena frente a él era un espejo que reflejaba su propio fracaso como padre. La simplicidad de aquel momento, la conexión genuina entre la limpiadora y su hijo, exponía la bancarrota de su enfoque. Todo su dinero, toda su influencia, todos los especialistas que había contratado, parecían ridículos e impotentes ante aquel acto de humanidad. La sonrisa de Sofía y la carcajada de Mateo eran un veredicto silencioso sobre su paternidad, y la sentencia era de fracaso. Era una revelación tan bella como insoportable. En lugar de avanzar, Javier retrocedió. Se movió hacia atrás paso a paso, como si se alejara de una luz cegadora.
Su corazón martillaba en su pecho, un desorden en un sistema que siempre había funcionado con precisión. Se refugió en la suntuosidad de su despacho, el lugar donde siempre se sentía en control, pero la sensación de poder lo había abandonado. Se sentó en su silla de cuero italiano, pero no pudo concentrarse en los gráficos e informes que parpadeaban en la pantalla del ordenador. La única imagen en su mente era la de su hijo, el rostro iluminado por una alegría que él, su propio padre, no había sido capaz de darle. La noche cayó sobre Madrid, pero dentro de Javier, un sol incómodo comenzaba a nacer. Por primera vez en años, la atracción del trabajo no fue suficiente para mantenerlo encadenado a su escritorio. El ímpetu de huir de sus sentimientos fue reemplazado por una necesidad extraña y aterradora de acercarse a ellos. En un gesto que sorprendió al equipo nocturno, despidió a la enfermera de Mateo. «Yo me quedo con él esta noche», dijo, las palabras sonando extrañas en su propia boca. El camino hasta la habitación del hijo le pareció más largo que nunca, cada paso una batalla contra el hábito de la distancia que él mismo había impuesto. No encendió la luz principal, solo la pequeña lámpara junto a la cama, y allí se quedó sentado en un sillón por un tiempo que no supo medir. Observó la respiración suave de su hijo, los pequeños espasmos de sus sueños, y la imagen del baile no lo abandonaba. Era como si la melodía se hubiera alojado en su alma, sonando en repetición, forzándolo a confrontar años de lecciones, años de una paternidad ejercida por delegación. La culpa todavía estaba allí, pero ahora se mezclaba con ella una nueva emoción, la curiosidad por la alegría, por la conexión, por la mujer que las había traído a su casa. Cuando Mateo se movió y abrió los ojos somnolientos, viendo a su padre allí, una expresión de sorpresa se formó en su rostro. Javier se inclinó, la voz más suave de lo normal, casi oxidada por el desuso en conversaciones tiernas. «Oí que tuviste una clase de baile hoy», se arriesgó, con el corazón en la garganta. Los ojos de Mateo se iluminaron instantáneamente, la somnolencia disipándose. «Fue Sofía», dijo, la voz llena de una euforia que la noche no había borrado. «Dijo que la música ayuda a las piernas a recordar cómo es ser feliz. Me hizo volar, papá». Volé sin salir de la silla. Cada palabra de su hijo era un clavo en su ataúd de culpa, pero también una ventana a un mundo que había olvidado que existía. Un mundo donde la felicidad no era un objetivo a alcanzar tras el éxito, sino algo a vivir en el momento. Mateo habló sin parar sobre Sofía, sobre su risa, sobre las historias que contaba de su tierra natal, México, un lugar lleno de sol y colores. Javier solo escuchaba, absorbiendo cada detalle, sintiendo cómo las murallas alrededor de su corazón comenzaban a ceder, ladrillo a ladrillo. No solo estaba escuchando sobre Sofía, estaba escuchando sobre la vida que le había negado a su hijo. En la quietud de aquella habitación, mientras la ciudad dormía, una decisión inquebrantable se formó en la mente de Javier. No fue una decisión de negocios, calculada en ganancias y pérdidas. Fue una decisión de padre, nacida de la desesperación y de un atisbo de esperanza. Finalmente lo entendió. Lo que Mateo necesitaba no era otro tratamiento, otra máquina. Necesitaba a Sofía. Necesitaba esa alegría contagiosa, esa humanidad sin pretensiones. Necesitaba vida pulsando en los pasillos silenciosos. Y Javier, por primera vez, estaba dispuesto a admitir que no sabía cómo hacerlo. Pero conocía a quien sí sabía. A la mañana siguiente la interceptó en el pasillo principal. Sofía, al ver al patrón acercarse con una expresión seria, se encogió instintivamente. El cubo y la fregona en sus manos de repente pesando 1 tonelada. Se preparó para la reprimenda, para el despido. Sus ojos ya expresaban una disculpa silenciosa. Javier se detuvo frente a ella, y el silencio se extendió por un momento tenso. Miró sus manos callosas, luego sus ojos asustados, y vio en ellos no a una empleada, sino la salvación. «No quiero que limpies más esta casa», dijo con voz firme. El corazón de Sofía se hundió. Era eso, el fin. «Tengo otra propuesta», continuó ignorando su palidez. «Quiero que seas la acompañante oficial de Mateo, su cuidadora de alegría». Sofía lo miró, la confusión nublando su rostro. Mencionó un salario, un número tan absurdamente alto que pensó que había oído mal. Una cantidad que no solo cambiaría su vida, sino que aseguraría el futuro de toda su familia en México. «El dinero no es un problema», dijo Javier, viendo su incredulidad. «Pero hay una condición, una única condición, y es innegociable». Se inclinó ligeramente, la intensidad en sus ojos, capturando por completo la atención de ella. Sofía apenas podía respirar. Su mente daba vueltas, tratando de procesar el giro surrealista de los acontecimientos. De limpiadora a punto de ser despedida a una oferta que parecía un sueño. ¿Cuál es la condición, señor?», balbuceó con un hilo de voz.
Javier la miró y por primera vez ella no vio al magnate, sino a un padre desesperado. Tu única obligación, dijo, con una vulnerabilidad que la desarmó por completo, es continuar trayendo vida a esta casa. Necesitas prometer que nunca dejarás que la música se detenga. Promete que le enseñarás a mi hijo a volar todos los días. Ese es tu trabajo ahora. A Sofía se le cayó la mandíbula. Miró al hombre poderoso frente a ella, que ahora parecía la persona más frágil del mundo, y entendió que aquella no era una propuesta de empleo común. Era una petición de auxilio. Era un acto de rendición de un rey que finalmente admitía que su castillo estaba vacío y que no sabía cómo llenarlo. Vio en los ojos de él el mismo dolor que veía en los de Mateo, y su corazón, siempre guiado por la empatía, supo la respuesta incluso antes de que sus labios pudieran formularla. La oferta era más que dinero. Era una oportunidad de sanar no solo a una, sino a dos almas. Sin embargo, la decisión de Javier no sería recibida con la misma claridad por el mundo exterior. Su suegra, Elvira, una mujer que veía la vida a través de las lentes de la clase social y las apariencias, ya albergaba un desprecio, velado por la gente como Sofía. La idea de una limpiadora inmigrante asumiendo un papel tan central en la vida de su nieto no solo sería inapropiada, sería un insulto. Ella, junto con el círculo social de Javier, vería la decisión no como un acto de amor paternal, sino como una señal de debilidad, quizás incluso de inestabilidad mental tras la tragedia. La batalla de Javier no sería solo interna. El conflicto externo comenzaría a dibujarse casi de inmediato. La noticia se extendería como la pólvora en las cenas y eventos de la alta sociedad madrileña. Susurros maliciosos seguirían a Javier y a Sofía. Se ha vuelto loco del todo, dirían, confiando al niño a una aprovechada. Para ellos, las cualificaciones de Sofía eran nulas. No tenía diplomas, no tenía formación formal en pediatría o psicología. Su único atributo, la alegría, era algo que no podían medir, cuantificar o, más importante, comprar. Por lo tanto, para ellos no tenía valor alguno. Esta desaprobación sería una fuente constante de presión para Javier. Para completar la tormenta que se formaba, el destino intervendría con una prueba cruel. Pocas semanas después de que Sofía asumiera su nuevo papel, la salud de Mateo sufriría una complicación súbita e inesperada. Una fiebre alta, una dificultad para respirar, que lo llevaría de urgencia al hospital. Para los escépticos, especialmente para la suegra, esta sería la prueba irrefutable de que tenían razón. La culpa sería inmediatamente arrojada sobre los hombros de Javier y, por extensión, sobre la irresponsabilidad de haber cambiado la rutina del niño. La duda comenzaría a corroer la recién encontrada convicción de Javier, haciéndole cuestionarse. ¿Y si tuvieran razón? ¿Y si en su intento de sanar el alma de su hijo hubiera de alguna manera dañado su cuerpo? Los primeros días de la nueva rutina fueron una danza torpe entre el asombro y la incertidumbre. Sofía, que antes se esforzaba por ser invisible, ahora estaba bajo la atenta mirada de todos. Uniforme de limpiadora fue reemplazado por ropa sencilla, pero que ya no la marcaba como parte del mobiliario. Caminaba por los pasillos ya no con un cubo en la mano, sino con un propósito diferente, el de llenar el vacío. Su primera sesión oficial con Mateo fue tímida. Ambos sentían el peso de la nueva formalidad, la extrañeza de transformar un acto espontáneo en una tarea. Pero la música, como siempre, fue el puente. Tan pronto como la primera melodía comenzó a sonar, la timidez se disipó y la conexión natural entre ellos reafirmó su poder, más fuerte que cualquier contrato. Poco a poco, la mansión de Javier Montesinos comenzó a respirar. El cambio era sutil, pero innegable. La música ya no era un sonido extraño, sino una banda sonora constante y suave que parecía suavizar las aristas de la fría arquitectura. Sofía, con el permiso tácito de Javier, comenzó a introducir pequeñas islas de color en el desierto beige y gris de la casa. Un jarrón con flores silvestres en la mesa de centro. Los dibujos coloridos de Mateo, antes escondidos, ahora orgullosamente fijados con imanes en la puerta del frigorífico de acero inoxidable. Trajo un pequeño cactus a la habitación del niño, diciendo que eran fuertes y resilientes como él. Eran pequeños actos de rebelión contra la tiranía de la tristeza. Javier observaba todo desde una distancia segura, un espectador en su propia vida. Se veía atrapado en un limbo emocional, dividido entre una esperanza que lo aterrorizaba y el sombrío consuelo de sus viejos hábitos. Llegaba a casa más temprano, abandonando reuniones que antes consideraría vitales, solo para poder vislumbrar, sin ser visto, una sonrisa en el rostro de su hijo. Veía a Mateo más hablador, más participativo, sus ojos con un brillo que la fisioterapia convencional jamás había logrado encender. Esta visión le traía una paz inmensa, pero también un dolor agudo.
el dolor de saber que él era la causa de esa alegría, pero no su participante directo. Lo intentaba. Con la misma rigidez con que dirigía sus negocios, intentaba encajar en esa nueva dinámica. Se sentaba por unos minutos en el salón mientras Mateo y Sofía escuchaban música, pero se sentía un extraño, un intruso. «¿Cómo te fue el día, hijo?», preguntaba, y Mateo respondía con un entusiasmo contagioso, describiendo un nuevo baile que había aprendido con Sofía o una historia que ella le había contado sobre piratas y tesoros escondidos. Cada palabra de su hijo era un testimonio del éxito de su decisión, pero también un recordatorio de su propia ausencia. Había contratado a alguien para darle a su hijo lo que él mismo debería estar dándole. La gratitud y la culpa libraban una batalla silenciosa en su corazón. El nuevo equilibrio, frágil como era, pronto sería puesto a prueba. La primera en lanzar una piedra en el agua calma fue Elvira, su suegra, una mujer esculpida en prejuicios y apariencias, que veía la memoria de su difunta hija como un legado a preservar con formalidad y estatus. La noticia de la promoción de Sofía le llegó rápidamente y su visita no se demoró. Entró en la casa con aires de inspectora, su mirada recorriendo cada rincón, no en busca de felicidad, sino de fallos. Su presencia era como una nube de tormenta, prometiendo lluvia ácida sobre la pequeña plantación de alegría que Sofía cultivaba. Elvira ignoró a Sofía inicialmente, dirigiéndose solo a Javier, su voz un jarabe dulce que escondía un veneno amargo. «Javier, querido, entiendo que estás pasando por mucho, pero esto…», gesticuló vagamente en dirección a Sofía, que ayudaba a Mateo con un rompecabezas. «¿No es un poco inadecuado? La reputación de la familia, el bienestar de Mateo. Él necesita profesionales, no entretenimiento». La palabra entretenimiento fue dicha con un desdén que la transformó en un insulto. Elvira era la personificación del mundo que Javier intentaba desesperadamente dejar atrás. Un mundo donde el alma de un niño era menos importante que la opinión de los demás. Su veneno también se dirigía a Sofía en pequeñas dosis crueles. Mientras pasaba por el salón, decía en voz alta, para que todos oyeran: «Querida, creo que has olvidado el polvo de esa estantería de allá arriba», un recordatorio mordaz de su antiguo lugar. En otra ocasión, al ver a Sofía ofreciéndole a Mateo un trozo de mango, una fruta que él amaba, Elvira intervino con una falsa preocupación. «Demasiado azúcar, ¿no crees? Su dieta es muy específica. Ciertamente no tienes formación en nutrición pediátrica, ¿verdad?». Cada palabra era una microagresión, un intento de disminuir a Sofía, de hacerla sentir inadecuada y fuera de lugar. Javier se encontraba constantemente a la defensiva. En una cena de caridad, un socio de toda la vida se le acercó con una sonrisa burlona. «He oído que le has conseguido una nueva niñera a Mateo, Javier. Dicen que tiene un talento especial para el baile». La insinuación era clara, la malicia, palpable. Javier sintió que la sangre le hervía. «Le ha devuelto la vida a mi hijo. Es un talento que vale más que toda mi empresa», respondió con voz gélida, zanjando la conversación. Pero las palabras lo siguieron a casa. La presión de su círculo social, el coro de desaprobación, era un ruido constante que amenazaba con sacudir su recién descubierta determinación. Sofía sentía el peso de esa hostilidad. No era ingenua, sabía lo que pensaban de ella. Veía las miradas de desdén, oía los susurros que cesaban cuando entraba en una habitación. La actitud de Elvira en particular la hería. Intentaba minar su autoridad con Mateo, diciéndole al niño que esos jueguecitos podrían entorpecer su recuperación de verdad. Llegó a apagar el equipo de música accidentalmente más de una vez, alegando que el ruido le daba dolor de cabeza. Sofía se sentía como una intrusa, pero entonces miraba a Mateo. La confianza en los ojos del niño, la sonrisa que ahora aparecía con tanta facilidad, era su escudo. Su lealtad era hacia él, no hacia esa gente fría. Oswald's lazo entre ella y el niño se profundizaba cada día. Crearon su propio idioma, hecho de música, historias y risas. Sofía no solo cuidaba de Mateo, lo veía, lo desafiaba, no físicamente, sino imaginativamente. Viajaban por el mundo sin salir del salón, escalaban montañas imaginarias, navegaban por mares tempestuosos. Le estaba enseñando que las limitaciones de su cuerpo no tenían por qué ser las limitaciones de su alma. Y en ese proceso, ella también se sanaba. La soledad que sentía como inmigrante era aplacada por la conexión profunda que había formado con aquel niño, y de una forma extraña y distante con su padre. Javier, por su parte, comenzaba a participar, aunque de forma vacilante. Una noche los encontró en el suelo, rodeando un gran mapamundi. Sofía le contaba a Mateo sobre las playas de México, describiendo el color del agua y el calor del sol.
Javier se sentó en el suelo con ellos, una acción que habría sido impensable meses antes. No dijo mucho, pero escuchó. Y, cuando Mateo le preguntó si alguna vez había visto el océano azul como el que describía Sofía, Javier, en lugar de dar una respuesta factual, compartió un recuerdo de su luna de miel con su esposa, un recuerdo que había mantenido bajo 7 llaves. Fue un pequeño paso, pero en la geografía de su alma fue un salto continental. Esa tregua, ese delicado ecosistema de sanación, estaba a punto de ser sacudido por una fuerza que nadie podía controlar. Comenzó de forma sutil. Mateo parecía más cansado de lo normal. Un día no quiso su clase de baile, prefiriendo quedarse quieto. Sofía notó la falta de brillo en sus ojos y una palidez en su piel. Le tomó la temperatura, una fiebre baja. Su instinto, una herramienta afilada por la empatía, gritó que algo andaba mal. Mencionó su preocupación a la enfermera diurna, quien con profesionalismo displicente lo atribuyó a un simple virus. «Es la estación, no te preocupes», dijo ella. Pero la preocupación de Sofía no disminuyó. La compartió con Javier, quien, dividido entre la intuición de la mujer que había aprendido a respetar y la opinión de la profesional de la salud, optó por esperar. Quería creer que no era nada. El miedo a que el cambio en la rutina, la alegría recién descubierta, pudiera de alguna manera haber causado un desequilibrio físico en su hijo, lo paralizaba. Se aferró a la explicación más simple, a la más conveniente. La negación era una fortaleza cómoda, pero sus muros estaban a punto de derrumbarse de forma espectacular y aterradora. Esa noche la fiebre de Mateo se disparó. El termómetro digital pitaba incesantemente, mostrando un número alarmante. Su respiración se volvió dificultosa, un silbido agudo que cortaba el silencio de la noche. El pánico estalló en la mansión. La enfermera, ahora desprovista de su calma, corría para administrar medicamentos de emergencia. Javier, pálido como un fantasma, gritaba al teléfono al servicio de emergencias, su voz, normalmente tan controlada, temblando de pavor. Sofía se quedó al lado de Mateo sosteniendo su mano, susurrando palabras de consuelo, mientras su propio corazón parecía a punto de estallar de miedo. La llegada de la ambulancia fue un borrón de luces rojas y sirenas estridentes, una invasión brutal en la privacidad de aquella calle noble. El equipo médico se movió con una eficiencia impersonal, colocando a Mateo en una camilla, rodeándolo con equipos. Javier lo siguió, el rostro una máscara de terror puro. La imagen de su hijo, pálido y luchando por respirar, lo transportó de vuelta a la noche del accidente. La misma sensación de impotencia, la misma culpa abrumadora. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus peores miedos, aquellos que había intentado aplacar con la presencia de Sofía, se habían hecho realidad. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y olor a antiséptico, un ambiente estéril que amplificaba la ansiedad. Médicos y enfermeras hablaban en un lenguaje técnico que Javier apenas podía procesar. Solo asentía, el cerebro paralizado por el miedo. Fue entonces cuando llegó Elvira, notificada por una de las enfermeras. No traía consuelo, sino juicio. Su rostro era una mezcla de preocupación y una sombría satisfacción. Se detuvo ante Javier en la sala de espera abarrotada y, sin importarle la audiencia, asestó su golpe. «Te lo advertí, Javier», dijo, la voz baja y sibilante. «Te advertí que poner el destino de mi nieto en manos de una cualquiera tendría consecuencias». Las palabras de Manet, Elvira, fueron como cuchillos, cada uno clavándose más hondo en la herida abierta de la culpa de Javier. No respondió, no tenía fuerzas. La duda lo consumió. ¿Y si ella tuviera razón? ¿Y si su intento egoísta de aliviar su propia culpa, de traer un poco de luz a su vida, le hubiera costado la salud a su hijo? Miró a través del cristal hacia la sala donde Mateo estaba siendo tratado y se sintió el peor de los hombres. Un fracaso como esposo. Y ahora, un fracaso irresponsable como padre. La confianza que había depositado en Sofía, en su intuición, parecía ahora una ingenuidad peligrosa. En un rincón de la sala de espera, encogida en una silla de plástico, estaba Sofía. Su mundo se había derrumbado. Se sentía la única responsable de esa catástrofe. La alegría que había traído a la casa ahora parecía un veneno. La música, los bailes, las historias, todo parecía una imprudencia terrible. Repasaba cada momento de los últimos días, buscando un error, una señal que ignoró. Las acusaciones de Elvira resonaban en su mente y ella las creía. La luz vibrante en sus ojos que había cautivado a Javier y sanado a Mateo se había apagado por completo, reemplazada por una niebla de miedo, culpa y desesperación profunda. Dentro de la sala de tratamiento la situación se complicaba. Los médicos necesitaban realizar un procedimiento para ayudar en la respiración de Mateo, pero él estaba aterrorizado. Agitado y febril, se debatía,
llorando, negándose a cooperar. Su agitación elevaba su frecuencia cardíaca a niveles peligrosos, haciendo el procedimiento arriesgado. Javier intentó calmarlo, pero su propia ansiedad hacía que su voz fuera tensa y sus palabras ineficaces. Mateo no oía a su padre, solo sentía el miedo que emanaba de él. La frustración crecía entre el equipo médico, que necesitaba actuar rápido. «Está llamando a la limpiadora», dijo una enfermera con un tono de desaprobación. Elvira, que había logrado entrar en la antesala, bufó. «Esto es un absurdo. Su presencia solo lo agita más. Ella es la causa de esto. Manténla lejos de él, Javier. Por el amor de Dios, sé padre una vez en tu vida y toma la decisión correcta». La presión sobre Javier era insoportable. Por un lado, el protocolo médico y la lógica aplastante de su suegra. Por otro, el llanto desesperado de su hijo, llamando a la única persona que le había traído paz en los últimos tiempos. En medio del caos, algo dentro de Javier se rompió. No su determinación, sino su duda. Miró el rostro aterrorizado de su hijo y supo, con una claridad que cortó a través del pánico, lo que necesitaba hacer. No era una decisión lógica. Era una apuesta al corazón, a la conexión que él mismo había presenciado. Ignorando las protestas furiosas de Elvira, se giró hacia la puerta y gritó el nombre de Sofía. Su voz resonó por el pasillo. Una llamada desesperada que era, al mismo tiempo, una orden y una súplica. Estaba apostando todo a la magia en la que él mismo casi había dejado de creer. Sofía. Escuchó su nombre y levantó la cabeza. Al ver el rostro de Javier, la angustia y la urgencia en él se levantó, con las piernas temblorosas. Entró en la sala de tratamiento, un ambiente intimidante de máquinas que pitaban y personas de blanco que se movían con prisa. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, llenos de lágrimas y pavor. Todo su miedo, toda su culpa, fueron puestos a un lado, reemplazados por un instinto protector abrumador. No era una cuidadora o una exlimpiadora en ese momento. Era el puerto seguro de Mateo en medio de la peor tormenta de su vida. Se acercó a la cama, ignorando las miradas escépticas de los médicos y la mirada fulminante de Elvira. Tomó la pequeña mano de Mateo en la suya. La piel del niño ardía de fiebre. Mirándolo a los ojos, comenzó a tararear. No era una canción de cuna, sino la melodía alegre de la cumbia que bailaban en el salón. Su voz temblaba al principio, un hilo de sonido en medio de la tensión, pero persistió, cerrando los ojos y concentrándose solo en el niño y en la música que los unía. Era su lenguaje, un código secreto de amor y seguridad. Como por arte de magia, el cuerpo tenso de Mateo comenzó a relajarse. Su respiración jadeante disminuyó su ritmo, aunque sea ligeramente. Dejó de debatirse y fijó su mirada en Sofía, agarrando su mano con fuerza. El llanto disminuyó a un gemido bajo. La agitación que impedía a los médicos actuar comenzó a disiparse, reemplazada por una calma frágil, pero real. El monitor cardíaco, que antes pitaba en alarma, comenzó a emitir un sonido más estable, más rítmico. La música estaba una vez más obrando su magia inexplicable. El equipo médico intercambió miradas de sorpresa y alivio. Rápidamente aprovecharon la ventana de oportunidad, comenzando el procedimiento necesario con una cooperación que ya no esperaban obtener de Mateo. Elvira observaba todo, boquiabierta, su expresión de desprecio transformándose en pura incredulidad. No podía comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo una simple melodía, proveniente de una persona tan insignificante, podía tener un efecto más poderoso que los sedantes y los protocolos médicos? Su visión del mundo, tan rígida y ordenada, estaba siendo sacudida en sus cimientos. Javier observaba la escena junto a la puerta, sintiéndose como si estuviera viendo todo en cámara lenta. Vio la transformación en su hijo, la calma que se instaló sobre él al son de la voz de Sofía. Vio la fuerza silenciosa de la joven, su capacidad de crear un santuario de paz en medio del infierno. Y entonces miró a su suegra y vio por primera vez la pobreza detrás de su riqueza, la ignorancia detrás de su arrogancia. En ese momento, en el corazón de la crisis, la verdad se solidificó dentro de él, clara e inquebrantable. Sofía no era el problema. Ella era la respuesta, y él estaba a punto de luchar por esa verdad. La calma en la habitación era tenue. La crisis de salud de Mateo estaba lejos de terminar. Pero otra batalla, la batalla por el alma de Isinionti, esa familia, acababa de tener su momento decisivo. Javier sintió una ola de furia protectora, no solo por Mateo, sino por Sofía, por la bondad y la luz que ella representaba y que todos, incluido él mismo, estuvieron tan cerca de extinguir. Sabía que cuando esa noche terminara, nada volvería a ser como antes. La tensión en el aire no era solo médica, era el presagio de una confrontación final que redefiniría todos los roles y todas las relaciones en esa familia para siempre.
La suave música la hace depos. Sofía continuaba llenando el espacio, un frágil escudo contra el miedo. Mantenía los ojos fijos en Mateo, anclándolo con su presencia. Javier la observaba y por primera vez desde la muerte de su esposa no se sentía solo en su dolor. Había otra persona allí que amaba a su hijo con una ferocidad que él reconocía. Una aliada inesperada que había encontrado en los pasillos de su propia casa vacía. La gratitud que sentía era tan inmensa que casi lo asfixiaba, y con ella una determinación de acero, para honrar lo que ella representaba. El procedimiento terminó. El equipo médico, con expresiones de alivio, informó que Mateo estaba estabilizado. La crisis inmediata había pasado, pero permanecería en observación intensiva. Uno de los médicos más veteranos se acercó a Javier, pero su mirada estaba en Sofía. «No sé lo que hizo, señorita», dijo, con una sinceridad que rompía el protocolo. «Pero fue extraordinario. Su calma marcó toda la diferencia. Usted tiene un don». Elvira, recuperándose del shock e intentando reafirmar su autoridad, intervino con un gesto despectivo. «Fue suerte, una casualidad. Ahora que los profesionales han resuelto el problema, ella ya puede irse. La familia se hace cargo a partir de ahora». Esas palabras, dichas con tanta arrogancia, fueron la gota que colmó el vaso. Javier, que había estado en silencio procesando el torrente de emociones, se giró lentamente para encarar a su suegra. La máscara de hijo enlutado y yerno pasivo cayó, revelando al hombre que había construido un imperio. No era la frialdad calculada de un ejecutivo, sin embargo, sino la furia incandescente de un padre protegiendo a su cría. «Familia», repitió la voz peligrosamente baja. «No tienes derecho a usar esa palabra en esta sala, Elvira. No después de hoy. No después de todo». Su tono hizo que todos en el pasillo se detuvieran, sintiendo el cambio sísmico en la atmósfera. La ira de Javier explotó, no en gritos, sino en un torrente de palabras apasionadas y cortantes. «Estás ciega por tu orgullo. Miras esta situación y ves una oportunidad para decir «te lo advertí». No ves a mi hijo, ves la continuación de un apellido, una reputación que proteger». Gesticuló ampliamente, su brazo abarcando el ambiente hospitalario, al hijo en la cama, su historia. La enfermedad de Mateo no comenzó hoy con una fiebre. Su enfermedad comenzó el día que la alegría murió en nuestra casa, el día que el silencio se convirtió en nuestro único compañero. Su voz se quebró, pero prosiguió cada palabra una confesión, una acusación y una liberación. «Yo soy el mayor culpable. Pensé que podía llenar el vacío con dinero. Llené su habitación con las mejores máquinas. Contraté a los mejores especialistas, pero su corazón seguía vacío, Elvira. Su enfermedad era la soledad, era tener un padre que tenía miedo de mirarlo a los ojos. Era vivir en un museo donde la risa estaba prohibida. Un silencio que tú, con tus reglas de etiqueta y tu preocupación por lo que piensan los demás, ayudaste a cultivar y a mantener como una plaga». Luego se giró hacia Sofía, que lo observaba con los ojos muy abiertos, lágrimas silenciosas comenzando a trazar un camino en su rostro. La mirada de Javier se suavizó, la furia dando paso a una reverencia cruda y vulnerable. «Y entonces llegó ella», dijo, la voz ahora más suave, pero no menos poderosa, para que todos la oyeran. «Esa cualquiera, como tú la llamas. Esa joven que tiene más sabiduría en su corazón que todos. Nosotros juntos. No trajo una enfermedad a mi casa, trajo la cura. Entró en la oscuridad y encendió una luz con lo único que nosotros no teníamos para ofrecer: amor incondicional». La defensa de Javier continuó, cada frase demoliendo las acusaciones de Elvira. «Lo que tú llamas jueguecito, yo lo llamo terapia para el alma. Lo que tú llamas irresponsabilidad, yo lo llamo la forma más pura de cuidado. No le enseñó a mi hijo solo a bailar con los brazos, le enseñó a volar por dentro. Le recordó que es un niño, no un paciente. Hizo lo que ninguno de nosotros fue capaz de hacer. Lo hizo feliz, feliz de verdad. Y esa felicidad es lo que lo va a sanar. Es lo que ya nos está sanando». Dio un paso, luego otro, cruzando el espacio que lo separaba de ella. La sala entera contuvo la respiración. Javier se detuvo junto a Sofía, que estaba petrificada al lado de la cama de Mateo. Ante los médicos, las enfermeras y su suegra atónita, hizo algo que selló su transformación. Extendió la mano y tomó la de Sofía, entrelazando sus dedos con los de ella. Fue un gesto público, una alianza declarada, una elección irrevocable. Ya no se escondía detrás de su dinero o de su dolor. Estaba de pie, reclamando su papel. Sosteniendo su mano con firmeza, miró directamente a Elvira, y la furia en sus ojos se había transformado en una certeza tranquila e inquebrantable. Fue en ese momento que pronunció las palabras que lo redefinirían todo.
el ápice de su viaje de la oscuridad a la luz, la verdad que finalmente lograba articular. Ella no es solo una cuidadora, Elvira, dijo, la voz clara y resonante. No es una empleada ni una niñera. Es la familia que olvidé como ser. Es la parte de nosotros que perdimos en ese accidente y que por un milagro hemos vuelto a encontrar. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto y profundo. Era más denso que el silencio de la mansión, pues no era un silencio de vacío, sino un silencio lleno de significado. Las palabras de Javier flotaron en el aire, cargadas de años de dolor reprimido y de una epifanía liberadora. Había, en un único discurso, defendido a Sofía, confrontado a su suegra y, lo más importante, se había perdonado a sí mismo. Había elegido la conexión en lugar del orgullo, el amor en lugar de la culpa, y al hacerlo finalmente se había convertido en el padre que Mateo necesitaba. La reacción de Elvira fue la de una estatua deshaciéndose en cámara lenta. La máscara de arrogancia y desprecio se resquebrajó, revelando a una mujer mayor, conmocionada y por primera vez vulnerable. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. Miró la mano de Javier sosteniendo la de Sofía, y luego a su nieto en la cama, y en sus ojos una batalla de emociones se libraba. La humillación de la derrota pública, la furia por haber sido desafiada, pero por debajo de todo, un minúsculo y doloroso atisbo de la verdad que él había expuesto. Los médicos y enfermeras que habían sido testigos de la escena desviaron la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. Ya no veían solo a un millonario arrogante, sino a un padre luchando por su hijo de una manera que rara vez veían. Miraban a Javier y a Sofía con una nueva comprensión, reconociendo la legitimidad de ese lazo poco convencional que había demostrado su valía de la manera más dramática posible. La atmósfera profesional de la sala del hospital se había transformado momentáneamente en un escenario para un drama humano del más alto orden. Sofía, por su parte, sentía la mano de Javier sosteniendo la suya como un ancla en un mar de emociones abrumadoras. Las lágrimas que antes eran de miedo y culpa, ahora eran de alivio, de gratitud, de ser vista y validada de una forma que nunca imaginó. No la había defendido solo como una empleada. La había elevado, la había acogido, la había llamado familia. En ese gesto le dio más que un empleo o un salario. Le dio un lugar en el mundo, una pertenencia que sanaba sus propias heridas de soledad y nostalgia. El peso que llevaba sobre sus hombros, el miedo de haber fallado, de haber perjudicado a Mateo, se disolvió. Todo lo que quedó fue la claridad de ese momento. La conexión entre ellos tres, ella, Javier y Mateo, era real, poderosa y sanadora. Era una fuerza que había sido probada por el fuego de la crisis y había salido no solo intacta, sino fortalecida, forjada en algo inquebrantable. La mirada que intercambió con Javier por encima de la cama de Mateo no necesitaba palabras. Era una mirada de entendimiento mutuo, de respeto profundo y de un nuevo comienzo. La tensión en la sala finalmente se rompió, no con un sonido, sino con un suspiro colectivo. La crisis de salud de Mateo los había llevado al límite, pero la crisis emocional de la familia había encontrado su clímax y su catarsis. Javier, aún de la mano de Sofía, se giró hacia el médico. «Haga lo que sea necesario por mi hijo», dijo con voz firme. «Nosotros estaremos aquí con él. Nosotros dos». El uso del nosotros fue la confirmación final. La antigua estructura de poder se había derrumbado. Una nueva familia, nacida del dolor y la alegría, acababa de ser oficialmente fundada en esa habitación de hospital. Elvira dio un paso atrás, encogiéndose. Había perdido. No era solo una discusión, sino una guerra de valores, y sus valores de estatus y apariencia se habían mostrado vacíos e impotentes. Miró una última vez la escena ante ella. El yerno transformado, la limpiadora victoriosa, el nieto tranquilo, y, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue, la derrota pesando sobre sus hombros. Su partida no fue notada por Javier ni por Sofía, cuyos mundos estaban ahora enteramente enfocados el uno en el otro y en el niño en la cama. El momento era de una quietud poderosa. La tormenta había pasado. Javier sintió una ligereza que no sentía desde hacía años, como si un peso monumental hubiera sido retirado de su alma. Finalmente había enfrentado a sus demonios, no huyendo, sino abrazando la verdad. Al defender a Sofía, se había defendido a sí mismo. Al llamar la familia, había comenzado a reconstruir la suya. El viaje sería largo. La recuperación de Mateo requeriría tiempo, pero los cimientos estaban ahora sólidamente asentados sobre lo único que importaba. La mano de Mateo, pequeña y cálida, apretó la de Sofía y él murmuró el nombre de ella en su sueño agitado. El sonido era un recordatorio de lo que estaba en el centro de todo.
Javier miró a su hijo, y por primera vez la visión no le trajo una punzada de culpa, sino una ola de amor puro y protector. Ya no era un hombre atormentado por el pasado, sino un padre mirando hacia el futuro. Un futuro que, aunque incierto, estaría lleno de música, de color y de la presencia constante de la mujer que le había enseñado a vivir de nuevo. El clímax emocional había alcanzado su punto máximo, dejando atrás un campo de escombros de viejas creencias y un terreno fértil para un nuevo comienzo. La reacción de cada personaje, la derrota de Elvira, el respeto de los médicos, la validación de Sofía y sobre todo la liberación de Javier había creado una resolución emocional poderosa, aunque la situación médica aún estuviera en curso. La batalla principal había sido ganada. No era una batalla contra la enfermedad, sino contra la desesperación. Y el amor, en su forma más simple e inesperada, había sido el vencedor indiscutible. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte el emocionante desenlace de este viaje. Ahora continuamos con el video. Las semanas que siguieron fueron de una calma y constante reconstrucción. Mateo se recuperó de la crisis de salud con una velocidad que sorprendió a los médicos. Hablaban de resiliencia infantil y eficacia de los tratamientos, pero Javier y Sofía sabían la verdad. La verdadera medicina era la alegría que ahora permeaba cada momento. La fisioterapia, antes una tarea ardua y dolorosa, se transformó en sesiones de juego y música, con Javier, ahora un participante activo, incentivando cada pequeño progreso de Mateo con un orgullo genuino que el niño absorbía como luz solar. La recuperación de Mateo no era solo física. Su alma, antes retraída, estaba floreciendo en un ambiente de amor incondicional y presencia constante, demostrando que la cura más profunda nace de la felicidad. La mansión, antes un mausoleo de mármol, renació junto con sus habitantes. Las paredes frías se calentaron con nuevos colores. Las salas resonaban con risas y melodías suaves. Donde antes había un silencio opresivo, ahora había el sonido de conversaciones animadas, el ruido de las ruedas de la silla de Mateo explorando pasillos que ya no estaban prohibidos, y la voz de Javier leyendo cuentos antes de dormir. Marcos de fotos, antes guardados en cajas, ahora exhibían momentos recientes. Sofía y Mateo cubiertos de pintura, Javier empujando la silla de ruedas en un jardín soleado, los tres juntos en un sofá, compartiendo una sonrisa. La casa finalmente se había convertido en un hogar, un santuario vibrante de vida y segundas oportunidades. La mayor transformación, sin embargo, era la de Javier. El traje de diseñador, su antigua armadura, fue relegado al despacho que apenas frecuentaba. En casa, usaba ropa cómoda que le permitía sentarse en el suelo para armar un rompecabezas o participar, aunque fuera de forma torpe, en las clases de baile de Sofía. Redescubrió a su hijo, no como un recordatorio de su fracaso, sino como una fuente de alegría y admiración. Aprendió sus comidas favoritas, sus miedos, sus sueños. Al aprender a ser padre de nuevo, Javier estaba en realidad aprendiendo a ser humano. No solo había contratado a alguien para cuidar de su hijo, había permitido que la sabiduría simple de Sofía le enseñara a cuidarse a sí mismo. Una tarde, Javier llamó a Sofía a su despacho. El ambiente aún era imponente, pero la energía era otra. Con una humildad que ella jamás habría imaginado en él, le pidió disculpas por su frialdad inicial, por haberla visto solo como una empleada. Le dio las gracias, con la voz embargada por una emoción sincera, por haber salvado no solo la vida de Mateo, sino también la suya, y entonces reveló un plan mayor. La alegría que trajiste a esta casa no puede quedarse restringida a estas paredes, dijo él. Voy a crear una fundación en nombre de mi difunta esposa, una fundación que hará por otros lo que tú hiciste por nosotros. La Fundación Elena Montesinos, explicó, tendría una misión única. No se limitaría a donar dinero para tratamientos convencionales. Inspirada directamente por el don de Sofía, su foco principal sería financiar e implementar terapias alternativas y creativas para niños con necesidades especiales y sus familias. Musicoterapia, danza inclusiva, arte terapia. El objetivo era tratar no solo el cuerpo, sino el alma, combatir la soledad y el aislamiento que tan a menudo acompañan a las condiciones médicas. Sería un legado de amor nacido del dolor, transformando la tragedia personal de Javier en una fuente de esperanza para miles de personas. Un uso significativo para su vasta fortuna. Mirando a Sofía, cuyos ojos ya brillaban con lágrimas de emoción, Javier hizo su propuesta final. No quiero que seas solo la cuidadora de Mateo. Quiero que ayudes a dar forma a esto. Quiero que seas la directora creativa de la fundación. La veía no como una musa inspiradora, sino como una líder. Reconocía su don innato no como un truco de suerte, sino como una especialidad genuina que merecía una plataforma para florecer.
Era la validación máxima de su valor, una oportunidad de multiplicar su luz e impactar innumerables vidas. Sofía, la joven inmigrante que había llegado a España en busca de sustento, aceptó con un asentimiento, la voz atrapada en la garganta, el corazón desbordando de una gratitud inconmensurable. Su viaje demostraba que las curas más potentes no vienen en frascos o prescripciones, sino en la simplicidad de una conexión humana. Javier Montesinos aprendió de la manera más difícil que la armadura que construyó para protegerse del dolor también le impedía recibir amor. Fue necesaria la valentía sin pretensiones de una joven que veía alegría donde todos veían un problema para romper esa armadura y dejar entrar la luz. Ella no solo reparó a una familia rota, les enseñó el lenguaje de la esperanza, una melodía que podrían llevar para siempre en sus corazones y compartir con el mundo. Aquel día en el hospital, Javier no solo encontró su voz para defender a la mujer que salvó a su hijo, encontró el camino de regreso a sí mismo. Aprendió que la verdadera riqueza no está en la solidez de una cuenta bancaria, sino en la vibración de una casa llena de risas. Aprendió que la fuerza no reside en el control implacable, sino en la vulnerabilidad de pedir ayuda y en el coraje de amar sin reservas. Y Sofía, con su alma radiante, le enseñó a un rey en su castillo vacío que, al final, son los lazos que formamos, y no los imperios que construimos, los que verdaderamente nos definen y nos salvan. ¿Has presenciado alguna vez un acto de bondad que transformó completamente una situación? Deja un like si crees que la conexión humana es más poderosa que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias que renuevan la fe en la humanidad y en los nuevos comienzos. Comenta "El amor sana" si tú también crees que la alegría es el mejor remedio para el alma.